Muy pero muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos hoy a 31 de agosto, finalizando este mes de agosto que nos trajo bendiciones, que nos trajo muchas cosas hermosas, que nos trajo también momentos difíciles, pero que nos permitieron ser cada vez más fuertes, mejores cristianos, mejores seres humanos, y por todo esto glorificamos, alabamos a Dios en este día maravilloso, en este miércoles. Hoy oramos de una manera muy especial por la recuperación de nuestros hermanos Oscar González, que salió hace poco de cirugía, de nuestra hermana Lupe también, que estaba también delicada de salud, Álvaro Parra, de Andrea Iturios, de José Iturios y de todos los enfermos que se nos han presentado en estos días. Oramos de una manera muy especial por nuestro hermano Duván Martínez, Luisa Fernanda y demás de la familia de nuestra hermana Noemi. Hoy oramos también de una manera muy especial por el cumpleaños de mi tía Elena Cortés, para que el Señor la siga bendiciendo, el Señor le siga concediendo momentos maravillosos, pero ante todo esa salud espiritual y corporal. Hoy con ustedes les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les quiero invitar a que vivamos este espacio para alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu con entrega total, para que el Señor nos siga regalando en cada instante esa sabiduría que necesitamos para interpretar su palabra y así alimentarnos de la verdad, esa verdad que solamente nuestro Padre Celestial nos puede ofrecer cada día y a cada instante. Iniciamos este espacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a meditar en este día el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús de pie junto a ella mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, en este Evangelio de San Lucas se nos presenta varios elementos que tendríamos que aplicar en nuestra vida y reflexionar para poder ser cada día más efectivos en el proceso del servicio con Dios. Primero, algo muy interesante, se nos manifiesta que Jesús sale de la sinagoga y lo que hace después de una petición que le hacen los discípulos es sanar a la suegra de Pedro. Acá es fundamental. Primero, Jesús nos invita a que tenemos que estar sin lugar a duda dentro de ese proceso de fe desde lo que es lo cultural, desde lo que es lo ritual, la experiencia en el templo. Pero esa experiencia en el templo, se hace efectiva en la vida del ser humano cuando hacemos lo que Jesús hizo después de ahí: sanar, servir y predicar. Esos son los tres elementos que tendríamos que utilizar hoy, y por eso lo puse en esta imagen.
porque son el triduo que necesitamos nosotros para alcanzar realmente el plan salvífico, alcanzar nuestra salvación. Sanar constantemente a los demás desde ese servicio, pero también desde la predicación. Y es allí cuando llevamos a Jesús en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras miradas. De nada hubiera tenido sentido que Jesús estuviese en el templo, en la sinagoga, orando y predicando y también aprendiendo, si él hubiera salido, hubiese sido totalmente ajeno a la circunstancia de que esta mujer estaba enferma y que lo estaba necesitando. Ahora, Jesús aquí va por encima de lo que es la ley. La ley le prohibía más bien de que él tenía que hacer algo en ese día, en el Sabbat. Él sana, él saca la fuerza dentro de sí mismo y permite que esta mujer con energía sea desaparecida la fuerza que tenía la fiebre en ella. Qué bonito entonces entender que esa sanación se nos presenta hoy como Jesús, no solamente un médico corporal, sino también un médico espiritual, un médico que conoce nuestras dolencias, pero un médico que también conoce nuestras heridas y nuestros miedos. Y así tendríamos que entender aquí algo. Pedro, el primer cabeza de toda la iglesia dada por Jesucristo, también era un hombre casado. Y por eso los primeros sacerdotes y obispos de la iglesia de Cristo, independientemente la institución como la queramos ver, eran casados y no había el celibato. El celibato lo hace más después en nuestro hermano San Pablo de una manera opcional. Bueno, aquí también hay que mirar en esta primera línea lo que nos muestra en las palabras de Jesús. Y no solamente con la sanación de la suegra de Pedro, sino también en la sanación de los otros enfermos, tanto espirituales y corporales. Y hay algo que se nos muestra, la autoridad de Jesús. Y tenemos que tener muy en cuenta esa parte, mis queridos hermanos y hermanas, porque Él nos dice en todo el Evangelio, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Es decir, esa autoridad con la que tú y yo hemos nacido y hemos dado desde el bautismo en ese nacimiento espiritual, es la autoridad que necesitamos para hacer grandes milagros. Y también esa misma energía es la que tenemos que ordenarle al maligno que se vaya en la vida del ser humano. Por eso les decía aquí en el Evangelio de San Lucas, Él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que Él era el Mesías. La autoridad nos permite entonces representar a ese Cristo con fuerza. Hacer también entender que el que está hablando no es el individuo, sino el dueño, el creador del individuo, para que la fuerza del mal no tenga autoridad sobre nosotros. Ahora bien, estos mismos demonios nos permiten entonces entender que la vida del ser humano está rodeada de fuerzas espirituales que desde la ciencia no podemos entender. Jesús permite entender toda esa realidad porque Jesús va más allá. Él profundiza en el ser humano, pero también Él es sensible frente a las circunstancias y tiene una visión más amplia de los acontecimientos que se presentan en cada uno por medio de esos síntomas que sentían. Es decir, no solamente quiero decir que cuando estamos enfermos espiritualmente es porque tengamos demonios. Hay demonios mucho más grandes que los de los ángeles caídos, y es el demonio de la ira, el demonio de la venganza, el demonio del rencor, el demonio de la envidia, el demonio de estar criticando constantemente a los demás, el demonio de no ser y dejar ser feliz a los demás, y hasta nos perjudicamos nuestra propia vida. ¿Cuántas cosas nos estamos atando hoy para alcanzar por simplemente cosas insignificantes de nuestro pasado? Hace días atendía a una familia y me decía una señora, no padre, es que yo no puedo perdonar. Y yo, bueno, ¿y hace cuánto tiene pues el problema con esta señora? No padre, hace 40 años. Yo le decía, ¿es en serio, mujer de Dios? 40 años tú siendo infeliz mientras que la otra persona está sin importar lo que tú estás sintiendo por ella, simplemente por no dejar soltar un suceso tan insignificante. Hermanos, estamos pasando por esta vida, se nos está yendo nuestra existencia y se nos está olvidando ser feliz. Ahora, muchos se le cruzaban en el camino y querían retenerlos, pero Jesús les va diciendo algo muy interesante.
también tengo que anunciarles el reino a las otras ciudades. Por eso he sido enviado. Y hoy es sin lugar a duda, hoy el Señor nos dice, vayan a las otras ciudades, pero no es viajar a Medellín, a Bogotá, a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, no. Es ir a aquellos que tienen otro estilo de vida. Es ir a otros aquellos donde no tienen la misma espiritualidad que tú. Es que la exclusividad del Evangelio no es para la iglesia tal, es para todos los que están buscando de Dios. Y fue a anunciarles, y no porque no estuvieran predicándoles a Dios, porque nos dice que también fue a todas las sinagogas de Judea. Es decir, ya había una búsqueda hacia Dios, pero es para enseñar la verdad. Es para enseñar lo real del amor desde el testimonio que tú mismo has ido creando con ese Dios vivo y real en tu existencia. Y es allí donde tenemos que salir a las periferias del mundo, como una vez decía el obispo de Roma, el Papa Francisco, ir a las periferias, ir a buscar a aquellos que no están yendo al templo. Pero hay hoy instituciones religiosas que les prohíben a sus ministros de ir a celebrar el culto en la casa, porque simplemente que no los confundan con los curas falsos. No, es que se acabó la espiritualidad de ser pastor. Se acabó la identidad de ir a buscar la oveja, de oler a oveja, porque ya hoy nos hemos situado en mansiones, en lugares fabulosos, donde la oveja tiene que buscar al pastor, pero lo que no hemos caído en la cuenta es que la oveja es ciega y sin la voz del pastor no puede llegar al pastor de pastores. Hoy el Señor nos está dando estos tres elementos y se los vuelvo a repetir: sanar, servir y predicar, para que tú y yo, mis hermanos, construyamos un reino desde el Evangelio del amor, un reino desde esa predicación constante de lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Así sea poco, así sea un mensaje sencillo, pero que sea de corazón, que sea auténtico. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Les mando un fuerte abrazo, recordándoles que todos los días hay que ser feliz, porque Cristo se nos presenta hoy sanando nuestros miedos, sanando nuestras limitaciones, para encontrar esa felicidad desde la sanación, el servicio y la predicación. Recuerda darle me gusta a esta reflexión, compartirlo con tus seres queridos, suscribirse si no lo has hecho y hacer parte de esta familia virtual donde llevamos el Evangelio a tu vida. Dios me los bendiga y pórtese muy bien en la presencia de Cristo.